بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. أرشدنا والهمنا رشدنا يا أرحم الراحمين واجعلنا من هداة المهتدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, hermanas, a una clase más de dichos y sabiduría del profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su noble familia, con sus discípulos, compañeros y con todos aquellos que le siguen el camino de la verdad hasta el día final. Pedimos a Allah que nos ensanche el pecho a la verdad, que ponga luz en nuestro corazón, que nos haga de la gente que saben seguir la guía que Él ha revelado. Hoy día tenemos un hadith bastante profundo que nos habla acerca de uno de los 6 componentes o 6 fundamentos de la fe, de lo que se conoce en el idioma árabe como al-iman billah, la fe en Dios o la creencia en Allah. Y este es el tema de al-qada o al-qadar, el tema del destino. El autor ahora nos hace un cambio en el tipo de hadices que hemos estudiado, hace una pequeña variante en los temas anteriores que hablamos acerca de la muerte y de la estancia en la tumba, y ahora habla acerca de lo que es al-qada, que es lo que Dios ha decretado, o al-qadar, lo que Dios ha determinado. El hadith es un hadith que es narrado por Jabir ibn Abdullah, uno de los grandes discípulos del profeta Muhammad, la paz con él, que lee así. Dice el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo lo siguiente: no será creyente el siervo hasta que tenga fe en lo predestinado, sea esto bueno o malo, y tenga total certeza de que lo que le ha tocado nunca iba a poder evitarlo, y que aquello que no le ha llegado o no le ha tocado nunca lo hubiese tampoco alcanzado. Es un hadith recopilado por el imam at-Tirmidhi. Esta es una traducción aproximada de las palabras del profeta Muhammad, la paz con él, en este hadith. Y ahora vamos a profundizar un poco más el tema del destino y la perspectiva islámica sobre este tema tan grande y tan profundo y tan importante también conocer, el tema de la predestinación, el tema de lo que Allah ya había tenido destinado. Vamos a encontrar muchas aleyas que hacen referencia a esto en el Sagrado Corán. Algunas son bastante directas, otras son de manera indirecta, y también escuchamos hadices del profeta alayhi salatu salam que son bastante explícitos en el tema del destino y la fe en el destino, en la importancia de esto. Y también hay hadices que nos hablan de o nos advierten de no creer enteramente en el destino de Dios. Es ya que es un tema muy importante y es uno de los pilares de la fe, arkanul iman as-sitta, uno de los 6 pilares o fundamentos de la fe. Bien, vamos a ver que existen aleyas del Corán. Mencionamos a manera de ejemplo una que está al final del una que está en el sura Al-Ahzab, los aliados, en la sura 33, la leya 38, que dice al final de la leya: wa kana amrullahi qadaran maqduran. Y esta es una ley bastante explícita en el tema, que dice, una traducción, que el designio de Allah debe cumplirse, o las órdenes de Allah o los asuntos que Allah ya había decretado estaban también ya determinados. En otra aleya también vemos en el Sura Al-Qamar, capítulo de la luna, en la ley 49, dice: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar.
ciertamente hemos creado todas las cosas en su justa medida, o he creado. Aquí el plural es un plural majestático, que es de dignidad, de honor y de grandeza, que usa Allah, que usa Dios en algunos versículos del Corán, pero se refiere obviamente solamente a Él y no se refiere a ningún grupo, sino solamente Él, pero usa el plural como antiguamente usaban los reyes cuando emitían sus edictos y cuando daban sus órdenes. El rey en la antigüedad decía, en algunos idiomas usaban este plural majestático o majestic, que decía, hemos enviado el ejército, y él se refería únicamente a él, era orden de él únicamente que ha enviado a un ejército, por ejemplo, a marchar. Entonces, hago esta explicación porque en esta ley ya tenemos esta lectura. Dice, he creado, como aparece literalmente he creado a todas las cosas en su justa medida, خلقناه بقدر, y aquí también se puede traducir como con un decreto y con una cosa determinada, un asunto determinado, que hace también una referencia al qadar, que por cierto el designio, el decreto divino usa la misma palabra, al qadar. Bien, esto es como una introducción breve al tema, y en un hadith más explicativo sobre este tema, un famoso hadith de Omar ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, narra que ese visitante llegó un día a la carpa donde estaba el profeta, la paz con él, con sus discípulos sentados, y le pregunta acerca del Islam, qué es el Islam, y el profeta, la paz con él, le responde y le dice uno por uno los 5 pilares del Islam. Le habla de la testificación, del rezo, del asaque, del ayuno y de la peregrinación. Y después le pregunta, esta persona le dice, ¿y de qué trata la fe? ¿Sí? Wamal iman, ¿qué es la fe? ¿Qué consiste la fe? Y el profeta, alayhi salatu wasalam, le responde acerca de la fe y le dice, an tu'mina billahi, que creas en Allah, en Dios Todopoderoso, que creas en Allah, en sus libros, en sus profetas, en sus ángeles, en el día final y en el destino, ya sea bueno o malo. Wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi, dice específicamente el hadith al final. Entonces le dice al final, le menciona estos 6 pilares o fundamentos de la fe: creer en un solo Dios, en Allah, que es el único que merece nuestra reverencia, nuestra adoración, ¿sí? Nuestra oración, es el único que escucha, que ve absolutamente todo y que tiene poder sobre absolutamente todas las cosas. Es el Creador, nuestro Señor. Esto es creer en Allah. Después habla de creer en el día final, que es el día del juicio final y el encuentro con Él. Después habla o le dice que crea en los profetas, todos los profetas, en los ángeles, creer de su existencia, la creencia en que estos seres de luz existen, la creencia en los libros revelados, y le habla también de la creencia del destino al final. Entonces, el destino es uno de los 6 fundamentos de la fe, y ese es el tema del hadith. Bien, más adelante vamos a encontrar que nos trae el autor otro hadith para fortalecer este concepto e importancia, y es un hadith del otro califa ejemplar, Ali ibn Abi Talib, que Allah se complazca con él y le tenga en su misericordia, que narra, dice que escuché al mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, decir: nadie será creyente hasta que tenga fe en 4 cosas. Nadie será creyente hasta que tenga fe en 4 cosas, y dice que no hay más Dios que Allah, o que no existe un Dios verdadero fuera de Allah, que yo soy el mensajero de Él, dice el profeta Muhammad, dice al que ha enviado con la verdad, en la muerte, en la resurrección tras la muerte, y en el destino. Y es un hadith recopilado por el imam At-Tirmidhi, el imam Ahmad y también el imam Ibn Majah.
Todo esto nos dice que si una persona no tiene una fe en el destino, su fe está muy incompleta. Y es más, para la visión de los grandes sabios del Islam, empezando por los discípulos del profeta, la fe puede ser no válida si una persona no tiene una fe completa en el destino. Vamos a ver acá que Ibn Omar, que es el hijo de Omar ibn al-Khattab, el hijo de Omar ibn al-Khattab, un gran hombre, un gran sabio, un gran narrador de hadices del profeta también, escucha de su padre el hadith que mencioné anteriormente, en donde el profeta resume de qué se trata el destino, la creencia en la fe, y después añade ciertas cosas en una narración. Y antes de entrar a leer esta narración, sepamos por qué Ibn Omar dijo lo siguiente. Empezó una gente ya en el tiempo de los discípulos menores, es decir, después de que de los grandes discípulos ya fallecieron, la generación que tenía más o menos la edad del profeta y más edad del profeta ya habían fallecido una gran mayoría, y quedaron los discípulos que habían sido bastante más jóvenes al tiempo del profeta Muhammad, cuando tenía su misión, estaba en vida todavía. Ibn Omar es uno de ellos, que era bastante joven cuando el profeta ﷺ estaba en sus grandes misiones, como la migración a Medina. Y ya en ese tiempo tardío, o para los discípulos y para el Islam en general, era del primer tiempo, ya comenzó gente lejana a Meca y Medina, en las tierras del Irak, a pensar acerca del destino y malinterpretar o rechazar ciertas cosas que tienen que ver con este fundamento de la fe, que es este famoso, que lo encontramos en este famoso hadith, el hadith de Jibril, que se conoce, por cierto. El hadith de Gabriel es el hadith en el que el profeta menciona los 6 puntos del destino, de la fe, al imanu, de lo que se conoce como la fe en el idioma árabe, de los cuales, repito, uno de esos 6 componentes es la creencia en el destino. Al escuchar esta polémica, Omar dice lo siguiente. Ibn Omar, el hijo de Omar, dice que juró y dijo: si una persona tuviese una montaña de oro, y menciona como la montaña de Uhud, una montaña enorme en la ciudad de Medina, si tuviese una montaña de oro como la de Uhud y la gastara por la causa de Allah, dice, no se le sería aceptado por Dios, por Allah, hasta que esta persona tenga una fe en el destino. Luego mencionó el hadith de Gabriel, que les mencioné anteriormente, donde el profeta dijo que la fe del Islam, que consiste la fe en el Islam, o el credo, se puede decir, es justamente en estos 6 componentes. La creencia en Dios, en el encuentro con Dios, en el día del juicio final, la creencia en la existencia de los ángeles, la creencia en todos los profetas, en los libros revelados y en el destino. Después dijo lo siguiente, Ibn Omar: la fe es creer en Allah, en sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, el día del juicio final y en el destino. Es decir, repite lo que el profeta había mencionado anteriormente, y es un hadith auténtico que está recopilado por el imam Muslim. Vamos a ver también que Abu Darda, que es otro de los discípulos del profeta, que Allah se complazca con él, narró que dijo, son palabras del profeta, que dijo: no entrará en el paraíso, y menciona 3 tipos de personas pecadoras. 2 de estas personas tienen que ver, o una de estas personas, perdón, tienen que ver con una falta en la fe. Dice, no entrará en el paraíso aquella persona que no sea benévola con sus padres y les trate mal. La persona que les trata mal a sus padres, dice, no entrará en el paraíso. Dice también, la persona que sea
adicta al alcohol en el sentido de que sea una persona que se embriaga. La palabra en árabe dice la persona que se embriaga continuamente y no quiere salir de ese estado de embriaguez. No está continuamente en el estado de donde pérdida de conciencia por el alcohol. Y después dice, ¿y quién desmiente en el destino? ¿Quién desmiente el destino? Bien, entonces en este hadith el profeta, la paz con él, que es recopilado por el imam Ahmad, nos habla de que este tipo de personas no entran en el paraíso, quien maltrata a sus padres, quien nunca deja el alcohol y quien niega el destino. Como podemos ver, es un hadith bastante enérgico en el tema de la advertencia. En este caso particular para nosotros que nos compete en la clase de hoy, el tema de la advertencia de rechazar al destino. Bien, ahora entremos a entender un poco mejor o profundizar un poco mejor qué significa creer en el destino, qué significa creer en la predestinación. Vamos a ver que los sabios del Islam nos hablan de 4 facetas o de 4 elementos principales o importantes en la creencia en el destino de Allah, y los habían resumido de la siguiente manera. Dicen al-ilm o ilmullah, el conocimiento de Dios, al-kitaba, que es lo que está escrito, al-mashi'a, el tercero que es lo que Allah quiere, y el cuarto es al-khalq, que es la creación. Vamos a ver uno por uno de manera resumida. Bien, el primero es creer en la omnisciencia de Allah. Es decir, que el conocimiento de Allah, de Dios Todopoderoso, abarca absolutamente todo y siempre lo abarcó. Este es el primer escalón para tener una fe sólida en el destino. ¿Sí? Queridos hermanos y hermanas, pongan mucha atención a esto, que de pronto muy difícilmente encuentran este conocimiento que les comparto el día de hoy. Este es un aspecto muy importante también, con grandes frutos personales y para nuestra vida, si es que logramos comprender, interiorizar este conocimiento y tenerlo en nuestro corazón. Entonces, el primero es tener una certeza absoluta, una creencia y una certeza absoluta de que Allah es completamente omnisciente, es decir, que abarca su conocimiento absolutamente todo. Absolutamente todo significa que nada se escapa. De las cosas más pequeñas, desde las cosas más pequeñas, ya sean estas físicas, materiales o abstractas como por ejemplo un pensamiento. Bueno, a Allah no se le escapa absolutamente nada a su conocimiento, y tanto lo pasado, lo presente, como lo futuro. Es decir, que Allah sabe lo que vamos a pensar el día de mañana. Imagínense que ni siquiera nosotros sabemos de eso, y estamos hablando de nosotros mismos, pero Allah lo sabe, Dios Todopoderoso lo sabe. Como dice una ley, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. La mayoría de los hombres no han logrado apreciar a Allah en su verdadera magnitud. Dios es muy, muy sabio. Tiene una omnisciencia que rebasa absolutamente todo, traspasa todo, conoce absolutamente todo. Entonces, hay tantas leyes que nos hablan de ese concepto. Entonces, este es el primer paso, este es el primer escalón, digamos así, para tener una creencia sólida en el destino. Si entendemos esto, entonces, entendemos el poder de Dios, entendemos el siguiente paso, que es habla acerca de al-kitaba o la escritura. Es decir, que Allah, basado en ese conocimiento ilimitado, escribió lo que iba a suceder. Y para Allah eso es fácil, como dice alguna de las leyes del Corán. Eso para Allah es muy fácil, haber escrito todo. Desde la creación, desde el principio de la creación hasta el día del juicio final, que es, digamos, un límite del tiempo, o es donde termina el tiempo, podemos decir, en un concepto o en una dimensión. Hasta ese punto se menciona de que estaban escritas las cosas, o el destino llega hasta ese momento. Entonces, Allah lo escribió en su tabla protegida, se conoce como la tabla protegida o al-Lawh al-Mahfuz en el idioma árabe. Lo tiene Allah escrito
todo. El siguiente escalón, el tercer escalón, es al-Mashi'a o la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que no se confunda con lo que Dios quiere, porque hay cosas que suceden, pero no significa que Dios quiera en el sentido de que ame a eso o esté complacido con eso, porque en el idioma español se nos confunde a veces esos dos términos. Decimos, Dios quiere que suceda esto. Es diferente a decir que Dios permite o de la voluntad de Dios es que exista el mal, por ejemplo, ¿no es cierto? No significa que a Dios le gusta el mal, pero significa que parte de la voluntad de Dios es que exista el mal, porque esa es la manera en la que puede probar al hombre de si es que quiere escoger el bien o si quiere escoger el mal. Si es que solo existiera el bien, no tendríamos opción sino de ser buenos, nada más, ¿no es cierto? Entonces Allah, en su infinita sabiduría, permite que exista el mal, ¿sí? Y el mal existe en la manera que el ser humano o los genios o los demonios o la creación con libre albedrío se aparta de Dios y se aleja de Dios y los mandamientos divinos y las órdenes y el orden natural de las cosas. A esa manera existe el mal, o en esa proporción existe el mal. Mientras el ser humano más se aleje de Dios, ¿sí? Vamos a encontrar que más mal existe y más sufrimiento y más cosas terribles aparecen. Bien, entonces entendemos que Allah Azza wa Jal, Dios Todopoderoso, permite que exista el mal. Bueno, eso es parte de la voluntad de Dios. En la palabra árabe es al-Mashi'a, ¿sí? Que es diferente de al-Hubb, que es diferente de al-Irada. Bien, lo que es al-Mashi'a es lo que Allah dice. De esa palabra viene lo que nosotros decimos Masha'Allah o Insha'Allah. Son palabras que usamos cuando queremos decir si Allah quiere, si Allah permite, si Allah lo tiene decretado. ¿Sí? Bien, el siguiente escalón entonces, cuarto y último en este concepto del destino, es creer que Allah es el creador de todas las cosas, ¿sí? Que Allah es quien ha dado origen y creación y realidad, existencia a todas las cosas que suceden, a todas las cosas que vemos, las cosas que podemos palpar, tocar, ¿sí? También aquellas cosas que son en un concepto completamente abstracto o abstractas en muchos sentidos. Dios también les ha dado posibilidad a la existencia, como por ejemplo lo que sentimos en el corazón de esperanza, de odio, lo que sentimos de cariño, lo que sentimos de compasión. Todo eso de ahí Dios lo ha dado también existencia. Entonces, en todas las cosas que son físicas y abstractas, Allah absolutamente a todo lo ha dado existencia. Esto es un concepto muy importante, es decir, que nada de lo que existe está fuera de lo que Allah ha creado. Bien, entrando un poco más en detalle, ahora sí, en cuanto a estos conceptos, brevemente, vamos a ver que el primer fundamento del que hablamos es que Allah lo sabía todo. Y Allah Azza wa Jal dice, Alimul Ghaibi wa Shahada. Allah Azza wa Jal conocía todo lo oculto y lo manifiesto. Vamos a encontrar varias aleyas en este sentido. Y otras aleyas un poco más detalladas, como por ejemplo cuando Allah dice, Allah ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad. Por ejemplo, en una leya del Sura Ar-Ra'd, el trueno, que Allah nos dice que sabe todo lo que se está gestando en los vientres, todo lo que oculta, o todo lo que los vientres, es decir, todo lo que está en los vientres de las hembras hace referencia a las cosas que el ser humano desconoce, ¿sí? de los animales de rebaño, incluso dentro del ser humano. Este es un ejemplo que Dios nos pone, que Dios conoce todo lo que van a nacer, ¿sí? Todos los seres que van a nacer, Dios conoce. Y en la misma ley ya más adelante hace referencia también al destino. Dice, وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. Todo lo ha decretado, lo ha designado en justa medida. En el siguiente fundamento se habla acerca de la tabla protegida, que es lo que Dios tiene escrito, y Allah Azza wa Jalla lo tiene mencionado
También hay un hadith del profeta alayhi salatu wassalam que dice así. Primero, antes del hadith, les voy a leer la leya que hace referencia a este mismo concepto que es la escritura. Es una leya del Surah Al-Hadid, el hierro, 57 a leya 22. Dice: no sucede ninguna desgracia en la tierra, ni os azota a vosotros mismos ninguna adversidad sin que esté registrado primero en un libro, que es la tabla protegida, antes de que eso acaezca. Y eso es muy fácil para Allah. Y ahora sí, el hadith del profeta alayhi salatu wasalam de Amr ibn al-As, que dice el profeta, la paz con él: Allah escribió los destinos de las criaturas 50.000 años antes de crear los cielos y la tierra. Un hadith auténtico recopilado por el imam Muslim. Vamos a ver algo del tercer fundamento, y es acerca de la fe en Allah, acerca de lo que las cosas que suceden estaban bajo su voluntad general de existencia, y que todo está a la final de una u otra manera sometido a esa voluntad. Vamos a leer una leya que nos pone el autor como ejemplo. Es una leya del Surah 3, la leya 26, dice: di, oh Allah, soberano del reino, tú concedes el poder a quien quieres y se lo quitas a quien quieres. Dignificas a quien quieres y humillas a quien quieres. El bien está en tus manos. Allah tiene poder sobre todas las cosas. Es decir, Allah es el que bajo su voluntad hace que suceda todo. Es decir, no hay algo que suceda que escape a la voluntad de Dios. Eso es importante, eso es lo que queremos subrayar aquí. No es que si es que el mal existe es porque Dios no lo había determinado. No, eso estaba también determinado, está todo bajo control de Dios. Y que exista eso es porque Dios, bajo o detrás de eso, había una sabiduría, incluso de las cosas más terribles que hay en el mundo, que vemos hoy en día, de situaciones de hambre, situaciones de crimen, situaciones de abuso, situaciones de donde se roba mucho dinero a los pueblos que ya están empobrecidos, se les deja en peores situaciones, etcétera, etcétera. Bueno, de una u otra manera eso estaba también decretado. Ese es el mal que el hombre se gana, y por supuesto eso tiene una consecuencia en este mundo, eso tiene una consecuencia para esas personas en el momento en que mueren, y tiene una terrible consecuencia en el más allá. Y nosotros, que somos los demás seres humanos que podemos imaginar, tratar y pensar y rogar a Dios de ser gente buena, gente correcta, piadosa, que quiere hacer las cosas bien y reformar, bueno, es una prueba para nosotros a ver qué nosotros hacemos ante esa situación. ¿Queremos mejorar? ¿Nos dolemos por la situación del necesitado, del desvalido? ¿Apoyamos alguna buena causa o nos damos la espalda a todo eso y como que no sucede nada, o nos encerramos o hacemos caso omiso? Entonces Dios de esta manera nos está probando a todos nosotros, y uno por uno. Eso es parte de la sabiduría del Todopoderoso. Bien, vamos a ver que Allah nos dice también en el Corán acerca de la voluntad. Yudkhilu man yasha fi rahmatihi wa adh-dhalimina a'adda lahum 'adaban aliman. Allah, una parte del Surah 76, dice: introduce en su misericordia a quien Él quiere, y a los inicuos, o sea, a la gente mala, les ha preparado un castigo doloroso. Bien, esta es una ley para reflexionar, todo ese pasaje es para reflexionar de la ley 28 a la 31, en donde Allah nos habla acerca de su voluntad, nos dice que Él introduce en su misericordia a quien Él quiera, y por eso nosotros, queridos hermanos y hermanas, tenemos que rogarle a Dios que nos introduzca en su voluntad, porque si es que Él no quiere, nadie nos puede guiar y nadie nos puede salvar y nadie nos puede encaminar al bien. Nadie puede hacer que nos llegue ninguna misericordia si es que Allah lo quiere. Entonces es también al mismo tiempo una exhortación indirecta al ser humano de que si Allah quiere te introduce en su misericordia, entonces tú tienes que hacer tu parte y pedírselo a Él, que es un fundamento de la fe, la oración. Y sepan que aquellos que cometen maldades tendrán una condena.
Eso es parte de la justicia de Dios. Bien, vamos al último fundamento y es el fundamento de la creación, es decir, repitamos una vez más para no perdernos, el conocimiento de Dios, es decir, que Dios abarcó todo lo que sucedía. El siguiente es la escritura, de que todo estaba escrito. El tercer aspecto es la voluntad de Dios, que todo lo que sucede está bajo su voluntad. Y el cuarto es acerca de la creación. Y en esto hay muchas aleyas al respecto. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَا يُؤْفَكُونَ. La ley de Surah Ghafir 40:62 que nos dice: aquel que os agracia es Allah, vuestro Señor, el creador de todas las cosas. No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado sino Él. ¿Cómo entonces os apartáis? En esta ley, Allah nos dice en el medio, el creador de todo, ¿sí? Khaliqu kulli shay. En el árabe es bastante claro y elocuente que dice creador de absolutamente todo. Sin nada se escapa a su creación. Y bueno, vamos a ver muchas aleyas con el mismo concepto de que Allah es el creador de todo. Entonces, debemos tener la conciencia de que, bueno, nada de lo que existe está fuera de estos 4 parámetros. Inshallah, si Allah tiene bien, la próxima clase les voy a ampliar un poco más este tema, que es muy importante, y después, inshallah, daremos paso al siguiente hadith en curso de esta serie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz sea con todos ustedes.